de la comunicación efectiva, que ya es una meta internacional por la seguridad del paciente, pero cómo esto impacta en lo que hoy es el boom en temas de calidad y seguridad del paciente, que es la atención centrada en la persona. Y vamos a mirar de qué trata esto. ¿Me pueden ayudar ahí? Listo. Entonces, miren, ahí al frente yo les puse las 6 metas internacionales de la seguridad del paciente. Bueno, y estas 6 metas, como ustedes pueden mirar acá, entre ellas se ve la identificación del paciente, que es muy importante para evitar errores de medicación, ustedes saben. La comunicación efectiva, que es sobre lo que vamos a tratar acá, el manejo de medicamentos de alto riesgo, la cirugía segura y todo este tema de la implementación del checklist para evitar errores en los procesos quirúrgicos, la reducción de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y la prevención de caídas del paciente. Esas son las 6 metas, digamos, internacionales. Pero ahora vamos a tomar solamente una. Y como yo les había dicho, quiero tratar de hacer un mix entre esto y lo que es la ACP, o sea, la atención centrada en la persona. Miren, en temas de calidad, la Organización Mundial de la Salud nos dijo que debemos trabajar en 6 dominios, en 6 grandes dimensiones. ¿Cuáles? Pues la efectividad, ¿no es cierto? La eficiencia, la atención centrada en la persona también como una dimensión, la equidad, la seguridad. Y entre estas dimensiones de la calidad resulta que ahora Peter Lackman, que tuvimos la oportunidad de conocernos hace un par de años atrás, él desarrolla un nuevo modelo, ¿sí? En el año 2020 que ustedes ven acá, que es el modelo ACP, en donde lo que prima, lo que está en el centro, son ahora los valores. ¿De quiénes? De las personas. Y llámese esto no solo al paciente, ¿sí? O al colaborador, en este caso el profesional de la salud, sino también a la familia, que a todos aquellos que están siempre en acceso con el paciente. Entonces, el modelo lo que nos dice es que pongan en el centro, ¿qué? La dignidad y el respeto. Ver a la persona como un ente holístico. Además de ello, ser amable y compasivo, ¿sí? Y coproducir con los pacientes todo lo que tenga que ver con el cuidado de su salud en el centro. Luego sí nos vamos a las dimensiones técnicas y la combinación de las dos, entonces es lo que debe, digamos, primar o sostener esto que se llama liderazgo. Pero es un liderazgo, actualmente se dice en el mundo, humanizado. Es un liderazgo humilde, en donde el líder de la organización de salud, llámese incluso, me voy a disculpar aquí, no sé que hay profesores, el profesor de cátedra incluso, conoce algo más de sus estudiantes. No solo se relacionan por lo que están en ese momento teniendo afinidad, ¿no? En lo que estén haciendo, sino conoce lo que está haciendo fuera, conoce sus expectativas, conoce sus preferencias. El verdadero líder motiva a que exista alegría en el trabajo, respeta el tiempo de descanso. O sea, son situaciones que creo que es un modelo que nos está permitiendo cambiar el chip, ¿ok? Y todo esto pues también con transparencia y con algo que es importantísimo, que es la resiliencia. Porque este modelo nace, ustedes ven del 2020, ¿de dónde creen que nace? Post-pandemia, justamente. Entonces, lo que nos está haciendo ver es que la persona siempre va a ser el centro de la atención. Y de ahí es que nace esto de lo que les digo, atención central a la persona. ¿Pero qué es? La atención central a la persona, entonces, es una atención, como bien dice, basada en las necesidades de las personas, que está guiada por las preferencias y los valores, e incluyen estructuras políticas y prácticas de apoyo que van creando una cultura de calidad compasiva, ¿sí? Y con asociación entre varios miembros del equipo en todo lo que es lo que se denomina el continuum del cuidado. Y para que esto no suene tan abstracto, por favor, si me ayudas con la siguiente, veamos qué nos dijo Hipócrates. Ojo, o sea,
460 años antes de Cristo, ¿no? Que falleció. Él nos dice, curar a veces, tratar a menudo, consolar siempre. Esto enfatiza entonces esta creencia de que el médico trata a una persona, no solo una enfermedad, ¿no? Esto se dijo en una época entonces en donde la curación no era el resultado esperado de lo que un médico en ese momento podía ofrecer. Pero luego hacia los años 2000, yo les traje ahora acá, es un escritor científico humanista maravilloso, que es Albert Jobel. Albert padeció de cáncer y falleció en el año 2013. Y él tiene unas publicaciones maravillosas porque se vio como médico y también como paciente. Y él nos dice, yo ya acepto que no me van a curar, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. Y de ahí nace un modelo maravilloso que es básicamente el modelo afectivo efectivo. Efectivo con toda la evidencia clínica científica y es mucho de lo que hablamos en la mañana, ¿ok? Pero también debe ser afectivo. Porque en este modelo lo que nos dice básicamente es que debe estar siempre enlazado al cuidado, ¿ok? Sí, la toma basada en la evidencia, si la toma de decisiones basada en la evidencia científica, pero también la parte humana. Y desarrolla este modelo que ustedes ven allá, en donde el primer punto me dice, empodere a los pacientes. ¿Y cómo empoderamos a los pacientes? Ya lo vamos a ir mirando más adelante. Sigamos. Gracias. Entonces, vamos ahorita a abstraernos un poquito, ¿sí? Y vamos a tratar de vernos todos como personas. Yo les invito a hacer este ejercicio, este momento. Consideramos siempre al paciente, porque todos estamos en contacto con pacientes, ¿verdad? Dámoslo en este momento como un libro, como un texto. Es decir, este libro abierto, ¿sí? En el cual el profesional de salud, cualquiera de ustedes, interviene, es también un sujeto sobre el cual usted como profesional puede y necesita mucho aprender. Pero para poder lograr una comunicación efectiva, como yo les dije, debemos pararnos como personas. Entonces yo les digo que el primer punto es ser compasivos. Es que tengamos compasión, ¿ok? Y luego de eso, junto a la compasión, hay otros elementos claves que yo necesito en este momento, en 10 segundos, en 20 segundos, que hablen con su compañero, agarren por favor una de estas, es decir, ¿por qué será que para ser compasivo como profesional de salud necesito ser humilde? ¿Por qué debo estar en ocasiones solo? ¿Por qué también debo aprender a estar? ¿Qué significa aprender a estar? Y por último, dejar ser. Conversen entre ustedes. Escojan una, por favor, y conversen. Simplemente conversen. Ustedes ahí que nos están mirando, escojan también, por favor, una de las que veíamos anteriormente acá. Humildad, soledad, aprender a estar, dejar ser. Y un poquito hagamos una introspección de por qué es necesario que un profesional de salud haga esto. ¿Okay? Cuando los videos. Y es un tema tan lindo que podríamos pasar mucho tiempo, ¿sí? Pero necesito ahora rápidamente. ¿Quién agarró la palabra humildad? Humildad. 4, 5, 6, o sea, la gran mayoría agarró humildad. No sé usted allá quién agarró. Bueno, entonces
Vamos a ver si nos ayuda, por favor. ¿Tú? Escuchémoslo, por favor, rapidísimo, así. Ya. Porque es importante la humildad. Bueno, yo nosotros tenemos la humildad, pero yo creo que a mí me falta un poquito de humildad. Porque le falta humildad. Eventualmente me falta un poquito de humildad. Tengo mucho poder y pasión en lo que digo. Pero bueno, creo que la humildad en este contexto es empatizar con el paciente, bajar al nivel tuyo, no importa cuán grande seas, no importa qué conocimientos tengas, ponerte al nivel comunicacional del paciente para poder permitir y abrir una puerta que luego facilite pues, esa comunicación efectiva. Porque desde un estrado verso al último peldaño de la silla no puede haber comunicación bilateral efectiva. Y qué interesante que lo hayas reconocido también, porque siempre hay algo de esto que a todos nos puede, ¿no es cierto?, invitar a trabajar un poquito más de ello. Entonces, para comprender mejor al paciente, ¿sí?, para leerlo a profundidad, vamos a requerir una actitud compasiva. El humilde es, por consiguiente, sumamente dócil. Esto es habitualmente dispuesto a dejarse enseñar por la realidad de los demás. Solo siendo humildes podemos hacer nuestras las preocupaciones de los demás. Yo no puedo hablar de comunicación sin ponerme primero, ¿sí?, en este aspecto, en este valor humano fundamental que es la humildad. Luego habíamos dicho, y voy a pasar a la soledad. ¿Quién escogió la soledad? Cuéntanos, por favor, María del Carmen. Sí. ¿Paso? Sí, por favor, para que te escuchen. ¿Por qué la soledad es algo que nos invita a ser compasivos en estos procesos de atención? Porque de una forma, uno cuando está con el paciente en la farmacia, sabemos que él viene en busca de un refugio, en busca de una comprensión. Él está solitario y quiere encontrar en nosotras, farmacéuticas, el momento que viene, el consejo oportuno, que le disminuyamos la soledad, o sea, que se sienta acogido, en ese sentido es. Tú lo viste para el paciente, pero para el profesional de la salud necesita tener espacios de soledad. Claro, para que pueda establecer cuáles serían sus parámetros. Sí, sí puede ser también, pero yo me refería más, yo pienso que ahorita lo importantísimo es el paciente. Claro. En ese sentido. Sin embargo, para poder entender las preferencias del paciente, es bien importante uno mismo primero, ¿sí?, llevarse al equilibrio y vivir un momento de soledad. A veces le tememos mucho a la soledad, pero desde la práctica profesional en salud, la soledad nos permite, estoy hablando laboralmente, ¿no?, tomar un espacio a solas y hacer una reflexión de mi día de trabajo. Comprender en ese espacio mío qué pasó en el día, cuán valioso o qué valor agregado le di hoy. O a veces no les pasa que se quedan con el paciente que es, no sé, algo pasó que les dejaron de decir algo y están ahí con eso. Pero para poder llegar a eso necesitan estar solos. Necesitamos estar solos y buscar un cafecito, un espacio, naturaleza, y fuera de lo que cada uno tenga que trabajar con uno mismo, yo estoy refiriéndome a la parte laboral, es decir, pensar en mi día, ¿sí? Otro aspecto importante es aprender a estar. ¿Quién escogió aprender a estar? Nadie. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque están aquí, pero no están. Y tú también estás ahí, pero no estás. ¿Qué es aprender a estar? Es a vivir el momento, este momento, conectarme aquí con lo que Amelia me está hablando y no con la idea de que en la tarde ya tengo una reunioncita o mañana ya tengo que hacer aquello, ¿sí? Tengo que estar aquí en el ahora. Y cuando estamos frente a los pacientes debemos estar en el ahora. Eso es lo que nos está diciendo esta frase. Y luego del aprender a estar, ¿sí?, el dejar ser. ¿Quién escogió el dejar ser? Dejar ser. Vamos a empezar, Belén. Dejar ser. ¿Qué es dejar ser?
que habla, que muchas veces puedes venir acá rapidísimo porque tenemos una audiencia detrás de la pantalla. Yo tengo ese defecto terrible de querer cambiar al mundo y de querer cambiar lo que la gente piensa, y eso no es bueno. O sea, hay quien decide estar en la industria y está bien. Está bien, no debo cambiar. Y sí, creo que hay que dejarle a la gente ser y ya, y saber que no soy responsable del mundo. Correcto. Y hay que mirarle sin juicios. Soy una preciosa. Y hay que mirarle sin juicios al paciente y también a mi colaborador. Llámese al médico con el trabajo, al enfermero, al bioquímico, a mi equipo. Tengo que mirarle sin juicio, porque en el momento que yo pongo el juicio, me elevo sobre la persona y ya no tengo esa habilidad comunicacional, ¿sí?, para poder sacar una solución frente a cualquier problema. Entonces, y además de eso, dejarle ser al paciente. Ojo. En fin, dice, lo problemático es no dejar ser al paciente, que sea lo que es, y reducirlo a veces a una simple etiqueta, ya de la habitación que ocupa, el número asignado en la sala de cuidados intensivos o su patología. Nos olvidamos de la persona. Ningún paciente puede ser reducido a un acertijo biológico que debe ser resuelto. Esta visión es empobrecida, sumada al posible etiquetaje del que hablamos, que se puede hacer de ellos, puede constituir o puede conducir al profesional de la salud a verse limitado por sus propios juicios, pues son estos los límites que nosotros como profesionales nos autoimponemos y que nos impiden estar cerca de la gente y nos empequeñecen la compasión. Entonces resulta que para ser compasivos también debo dejar ser al otro. Esta frase me encanta y la pusieron ahora en un foro que estoy llegada a 8 días de Cartagena, Colombia, en un foro internacional de calidad, que el equipo maravilloso de la SEMS también me colaboró, me motivó y me apoyó, y les agradezco infinitamente. Y esta frase me caló, porque dice, nada sobre mí sin mí. ¿A qué les invita esa frase? Nada sobre mí sin mí. Te quiero escuchar, Francisco. Quizás al tema de que si yo no estoy presente, si no estoy ahí, ¿por qué crean juicios? ¿Por qué crean paradigmas de lo que yo soy? Y sería lo mismo enfocado quizás al paciente. Nosotros tendemos desde el punto de vista del profesional a querer disminuir a lo que es el paciente o minimizar lo que él siente. Muchas veces podemos decir, el señor solo tiene un mareo, no es nada grave. Y esto lo veo mucho desde el punto de vista de farmacovigilancia. Pero para ese paciente ese mareo puede ser lo peor para su vida. Y las intervenciones terapéuticas, Francisco y colegas, deben verse como nada en el paciente sin el paciente. Y ahí es donde se establecen esas preferencias también del paciente para ser tratado como persona. Rocío. No puedo aportar, sí, yo lo que entendía más en el sentido de que un médico no dice nada sobre el cuerpo si yo no lo pruebo. En el paciente nada sin mí, nada sobre mí sin mí. Exacto. Yo no doy la aprobación para que haga una cirugía, no podría hacer. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué es la atención centrada en la persona? Ojo, no te me adelantes, por favor. Ojo, esta persona, cuando hablamos de este tema, 3 cosas: debe ser tratada con dignidad, con compasión y con respeto, para que esta atención pueda ser personalizada y pueda ser habilitante de un resultado efectivo. Si yo no parto de esto, o sea, es decir, de conectarme a este momento con mi corazón, todo lo demás puede fallar, ¿sí? Entonces es bien importante hacer este ejercicio. Y ojo, escuchar es un elemento clave dentro de la comunicación.
escuchar. Y hay muchas personas que a veces nos gusta hablar más que escuchar. A mí me encanta cuando me toca dar estas charlas porque es una autoterapia psicológica que me hago a mí misma y ustedes también, porque siempre digo, hay que escuchar, ¿ok? Esta comunicación, entonces, de la que estamos hablando ahora, debe ser respetuosa, ¿no es cierto? Abierta, directa, con franqueza y con empatía. Alguien me dijo la palabra empatía también cuando estábamos acá. Y empatía no es sino eso que ven allá. Esos zapatitos rojos no crean que es de Lazo cuando estaba haciendo la campaña, ¿no? Pero mucho tuvo que ver, para que me entiendan, en el marketing. ¿Qué estaba haciendo? Poniéndose en el zapato del otro. Cuando se quieren captar votos de los adolescentes, de los mayores, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer que me vean con algo con lo cual empaticemos. Bueno, esto solamente entre paréntesis, ¿no? Pero es para hacer un poco entender la lógica del ponerme en los zapatos del otro. Eso es la empatía. Y miren ustedes, hay algunos, digamos así, estudios en donde marcan que la empatía también tiene un impacto en la recuperación de la salud. Los pacientes, por ejemplo, con gripe que recibieron un tratamiento con más empatía, se curaron un poco más rápido. Los pacientes cumplen mejor el tratamiento y enfrentan una menor cantidad de errores médicos importantes cuando los médicos son empáticos. La salud de los pacientes con diabetes mejora cuando son atendidos por médicos que actúan con empatía. Pero del otro lado también es importante, es decir, del colaborador, llámese el colaborador interno a todos los profesionales sanitarios. Entonces, cuando actuamos con empatía, también sufrimos menos estrés y burnout. Cuando actuamos con empatía, estamos mucho más satisfechos con nuestro trabajo y somos apreciados por nuestros pacientes, ¿no? Lo que potencia obviamente el orgullo de nuestra profesión. Cuando estamos con empatía, escuchen esto, enfrentamos menos demandas judiciales. Tenemos mejores relaciones con nuestros pacientes, los pacientes se encuentran mucho más involucrados, reportan mejores resultados y existe una cantidad de errores médicos o errores de la prestación bastante, mucho más baja que si no tuviéramos empatía. Pero bueno, ya entrando un poco ahora entonces a temas de la comunicación, o en dónde son esos puntos claves de la comunicación, la Joint Commission, ¿sí? Trabaja en las organizaciones de salud mucho este tema y es un estándar de calidad y asegura que la comunicación sea estrictamente técnica durante los procesos asistenciales de transición, y eso también está en el Manual de Seguridad del Paciente, publicado en el 2016 por el Ministerio de Salud Pública, es decir, vigente y aplicable en nuestro país. La Joint Commission nos dice que el 80%, escuchen bien, de errores médicos graves son causados por la falta de comunicación entre los cuidadores de la salud durante los procesos de atención justamente de transición asistencial. Por eso es que ellos hacen un análisis de causa raíz para buscar cuál es la causa más relevante, ¿no? La más evidente. Y miren ustedes, es la comunicación. Por eso es que pasó a ser una meta internacional de la seguridad del paciente, porque efectivamente, si no trabajamos en comunicación, van a seguir provocándose errores médicos, errores en la práctica sanitaria. Pero bueno, no solo son esta parte de las transiciones, de lo que diría ahí, cambiar de manos, ¿no? En los turnos, o cuando le entrego al paciente para que vaya al quirófano, o cuando sale del establecimiento de primer nivel y va al segundo, o cuando el paciente va a la farmacia y cambia, ¿no? De cuidador, estaba acá de pronto con la enfermería y luego va a la farmacia. No solamente es en esos puntos, también es importante la comunicación cuando hay situaciones un poco graves que nos hacen que debamos pedir ayuda, o en situaciones críticas donde debemos transmitir información como por ejemplo resultados de laboratorio, ¿sí? O una prescripción médica. Y algo que es importante, planificar acciones. Para planificar debemos saber comunicarnos muy bien.
Si vamos a hacer, por ejemplo, una planificación terapéutica de un paciente, donde debería estar el médico, el bioquímico, la enfermera, deberían estar juntos, porque el uno administra, el otro prepara, el otro prescribe, ¿no es cierto? Deben tener un plan. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Y ahí es donde yo les voy un poquito a desenfocar, porque para hacer esto debemos comprender que han existido unos modelos mentales de comportamiento. ¿Qué es esto, Amelia? Por favor, miren al frente, ¿qué es lo primero que ven? Rapidísimo, ¿qué es lo primero que ven? Varias cosas, una bailarina, un payaso, ¿qué más? Un viejito bigotón. Usted que ve allá tras la pantalla. ¿Cuál fue la primera cosa que miró? Eso significa, sí, y es un modelo rápidamente, y eso lo hacen incluso en los test psicológicos, porque no todos vamos a ver lo mismo de entrada. ¿Se dieron cuenta? Una persona ve muchas cosas, otro focaliza de pronto y es más directo. Entonces, esto en temas de salud, cuando trabajamos en equipo, cuando hacemos un plan de tratamiento, debemos entender que no todos pensamos igual. Y por eso es que tenemos que ser flexibles, y por eso es que no debemos tener juicio, lo que decíamos en el inicio. ¿Ok? ¿Y qué vemos? A veces vemos lo que nosotros cargamos con nuestra propia experiencia y con nuestros propios juicios y con nuestra propia educación, ¿ya? Y de por sí ya eso es diverso. Entonces, miren ustedes bien ahí, ¿qué ven? ¿3 o 4? ¿Es 4 o 3? Ahora sí ya la respuesta es más clara. Depende de dónde estoy. ¿De dónde estoy evaluando las cosas? ¿De dónde estoy percibiendo la realidad? Por eso es que el gerente ve de un modo muy diferente a como usted ve, por ejemplo, como farmacéutico, o como cuando usted está como enfermero o enfermera, o el médico, porque cada uno está viendo las cosas desde su punto de vista. Entonces, ¿qué nos invita a esto? Pues a mirar. Si yo estuviera en el 4 y el otro me dice el 3, pues me pasaré para mirar por qué dice que es 3, ¿ya? Y eso es importante en el tema de comunicación. Es decir, si yo quiero defender por mi ego mi propia verdad y no escucho, difícilmente yo puedo tener algún tema de comunicación. Pero técnicamente hay herramientas que también nos permiten a comunicarnos mejor en estos puntos, que sobre todo en el tema de la transición, ¿no? Y es la técnica SAER, ¿sí? O también conocida como SBAR, ¿sí? Son técnicas que lo que nos permiten a los profesionales de salud es cometer esos mínimos errores cuando tenemos que pasar la información en la guardia, al quirófano, al farmacéutico, etc. Va a depender de la situación. Sigue, por favor. Y claro, ahí les dejo una plantillita porque estas presentaciones quedan con ustedes para poder un poco aplicar cómo funciona eso. Y luego también hay otras formas, como esto que se denomina el check back. Entonces yo voy a hacer aquí con ustedes un ejercicio. Verán, básicamente yo voy a pedir, ¿sí?, que atrás al final Mauricio es el paciente, ¿ok? Mauricio es el paciente. Y vamos a empezar por acá. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo le voy a dar una indicación verbal, ¿sí? Y al final, antes de que tú le des o le vayas a administrar, ¿sí?, me cuentas cuál indicación te llegó. ¿Listo? Una. Y lo mismo voy a hacer acá. Para que hagan el ejercicio, primero miren esto de acá. Esa es la técnica. Es decir, el emisor inicia el mensaje. Yo. El receptor recibe y confirma lo que le digo. ¿Sí me hago entender? Y esto es como un círculo. Luego, el emisor confirmo lo que el otro me repitió. ¿Ok? Vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Yo le voy a dar esta hojita
acá, y tú le vas a dar la indicación. Pero ustedes no pueden escuchar, ¿no? O sea, dile la indicación y luego vamos a ver qué le llega al paciente. Vamos a ver aquí. Y ahí el paciente va a hacer Jessica, por tiempo. Aplique la técnica y veamos al paciente que recibe. Pero el papel no, esto es verbal. No le das la indicación y ahí puede esperar a ver qué pasa. Ya le diste la indicación. ¿Ya? Pero ya confirmaste. Claro, es que ese es el asunto, porque damos la indicación y no confirmamos si nos entendieron o no. Claro. Vamos a ver. Y voy a poner acá también una y la paciente va a hacer la Yolita. Pero no les dejes leer el papel, tú dame la indicación y apliquen la técnica, por favor, y al final vemos qué pasó. Estamos haciendo ahora mismo un ejercicio que este sí es práctico, entonces la idea es, sí, la prescripción que yo le di verbalmente, en este caso al profesional de salud, porque estoy apurada, ansiosa, tengo otro paciente que ver, entonces voy a ver cómo le digo. Ajá, pero no les das el papel. Ok, sigamos porque el paciente ya tiene que, ya tengo otro paciente, por favor apúrense porque necesitamos administrarle ya. Claro, esto es rápido. Sí. ¿Qué pasó acá? Ya tienes la información, entonces quédate ahí. Guárdate ahí para ver qué pasó. Listo. Me avisan cuando ya. A ver, ¿puedes por favor pasar? ¿Ya le dijiste lo que le vas a hacer al paciente? Ya, tú eres el... Vamos a ver el paciente, porque el paciente también tiene que saber qué le van a dar. Vamos a ver qué le van a dar. Si que funcionó o no la técnica. Vamos a ver. Esta es un poquito más difícil, por eso tarda. Pero yo veo que están haciendo trampa, porque están apuntando, ¿no? Y en la realidad de la emergencia no están apuntando. O cuando van a la farmacia solo te dicen y tú coges el medicamento y mandas. Entonces, no me pueden apuntar acá y transmitir. Y ahí a ver qué llega. Claro. Andrea dice, yo sí apunto. Y esa es una buena práctica, de eso también vamos a hablar. Ajá. La paciente, ya. Yolita, por favor, pase y cuénteme qué le van a colocar. Yolita, venga. Ah, no les llega todavía. Ya. Porque el último que tiene que saber quién es. Que esa es otra de las cosas que estamos aprendiendo acá también, porque llega la enfermera, ¡plin! Y el paciente no tiene idea qué le van a administrar. ¿O no? Yolita. A ver, vamos, el papel de acá. Yo tenía aquí mi pollita, bueno, usted me dice después. ¿Qué le van a administrar a usted? Venga por acá. ¿Ya tienes que te van a administrar? Esta se lo murió. Esta se lo muere. El papel. A ver, vamos a mirar. Ok, entonces yo soy la enfermera ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto, ¿cómo me quedamos a administrar? Porque necesito venir a verificar. Ketorolaco 30 miligramos intravenoso cada 8 horas. ¡Bravo! Se llegó bien. ¿Qué le van a administrar?
A mí me van a administrar ampicilina sulbactam en unos 3 miligramos en una solución salina de 100 ml durante 3 horas y la frecuencia de administración será cada 6 horas. Todo estuvo bien, excepto, ¿saben qué pasó? La dosis. Ella dice que le vamos a administrar 3 miligramos y la verdad es que le vamos a administrar 3 gramos. O sea, la dosis es subterapéutica, chao. ¿Qué le vamos a administrar? Vancomicina 25 miligramos cada 6 horas. 25 miligramos cada 6 horas. Y la solución preparada por el farmacéutico en la farmacia. Entonces, que la farmacia tienen que preparar una solución de vancomicina de 25 miligramos para suministrar cada 6 horas. No eran 25 miligramos. Y se vuelve me pareció genial este ejercicio porque puedo confirmar, son las dosis donde justamente hay más errores, ¿no es cierto? Los errores son por las dosis, ¿ya? Entonces con este ejercicio hemos confirmado esto. ¿De qué trataba esto entonces? De aplicar una técnica ¿para qué? Para reducir la variabilidad entre el emisor y el receptor y finalmente el error. El error, para que el error no le llegue al paciente, es decir, para que no haya un evento adverso. ¿Listo? Entonces, técnica. Luego tenemos otro tipo de prácticas. Yo no sé si me puedes desaparecer la parte de arriba, porque van a ver si no. No, los de los sí. Ah, bueno. Sí, no, ustedes no, ya. Luego, otra de las prácticas, parece una práctica que usted me va a decir, Amelia, pero ¿cómo es posible? Pero sí es posible. Yo lo acabo de ver ahora mismo que vengo de otro lugar, de otro país. ¿Cómo comparten el expediente clínico con el paciente? Esa es una buena práctica de comunicación. Compartir esa historia clínica significa que los pacientes tienen acceso a su expediente actual y pueden elaborar con el equipo de salud el plan de cuidado de manera conjunta. Eso es lo que se denomina el codiseño, la coproducción del servicio. Eso es lo que estamos buscando en esta nueva era. Y entonces, no, te saltaste uno, creo. Bueno, aquí me faltó uno. Y decía, sí, en este pequeño estudio, porque fui a leer y decía que al menos 5% de los médicos en general realmente decían que se demoraban más en este tema de las consultas, y que ellos veían con buenos ojos realmente que esto era efectivo. Pero habían algunos comentarios en esta encuesta, y uno de ellos decía, pero básicamente, si yo no conozco al paciente y no conozco sus preferencias y no conozco como sus gustos, esto para mí puede ser hasta un peligro, porque incluso me podría llevar una demanda judicial si es que algo está escrito y no entiende. Entonces yo fui a leer esta publicación del año 2021, en donde justamente lo que hacen es medir las perspectivas de los consumidores, de los pacientes, digámoslo así, en los servicios, para entender cuál es su preferencia. Esto está publicado. ¿Y qué creen que prefieren los pacientes? Es que si nosotros no sabemos lo que prefieren, pues estamos mal, porque nuestras actuaciones deben estar siempre acorde a las necesidades. Si no, se quedan sin clientes, llamémoslo así, si estuvieran privadamente trabajando. ¿Cuál es la necesidad? Que se comuniquen, que nos comuniquemos de forma clara, en forma comprensible. Eso es lo que quieren los pacientes. Quieren ser escuchados. Quieren que les proporcionemos un plan de atención que sea muy claro para ellos y explicarles por qué lo estamos haciendo. Quieren ser tratados con cortesía y con respeto. ¿Ok? Y eso nos ponemos cuando estamos en el lado de profesional, pero ahora pongámonos en el lado de paciente, porque todos hemos sido pacientes en algún momento, o familiares, o cuidadores. Entonces cambia, es lo que decíamos del juego del 3 o el 4, ¿verdad? Entonces es lo mismo que buscamos constantemente. Y ahí viene algo importantísimo que se llama información y educación. Eso significa que si los pacientes están activamente involucrados en su propio cuidado, van a recibir información crítica, ¿no es cierto?, que solo en este caso el paciente conozca, va a disponer mejores resultados, va a aumentar la satisfacción y va a bajar los costos. Ojo,
Aquí me parece que es muy importante recordarles que estamos finalizando el mes por la seguridad del paciente, ¿verdad? El Día Mundial fue el 17. Y ya muchos de ustedes sabrán cuál fue el tema de este año. ¿Cuál fue el tema del Mundial por la seguridad de los pacientes, de la seguridad del paciente y el campo de demos voz a los pacientes? Exacto, involucrar a los pacientes por su seguridad, por su cuidado, y el lema fue demos voz a los pacientes, ¿no? Entonces no es por demás que estamos hablando de este tema acá. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Sigamos, por favor. Entonces es involucrándolo, ya lo dijimos, sigue por favor. Y esto es tomando decisiones compartidas. Miren qué interesantes sus datos. La mayoría de los médicos creen que el 71% de los pacientes con cáncer de mama tienen como prioridad la preservación de su pecho. Según encuestas a pacientes, esta cifra es solo el 7%. Una vez que los pacientes están informados sobre el riesgo de disfunción sexual que conlleva una cirugía por afección benigna de próstata, 40% de ellos no desea ser intervenidos. ¿Quiénes? Los pacientes. Solo 41% de los pacientes piensa que su tratamiento reflejó efectivamente su preferencia entre cuidado paliativo e intervenciones más agresivas. Y de aquí voy aterrizando a lo que tenemos en el país, que es la ley de amparo y derecho al paciente. Y en esta ley, es una ley, que en la Ley Orgánica de Salud incluso nos hablan de los derechos de los pacientes, es decir, a la información, a que podamos decidir, ¿no es cierto?, a la confidencialidad, a la privacidad, etc. Entonces, lo que hablamos aquí, adicionalmente, tiene un marco legal que es obligatorio de actuación en nuestro país. Y para ello también el Ministerio de Salud Pública emite este documentito que es el consentimiento informado, ¿no es cierto? Y nos emite un modelo de gestión, porque este consentimiento informado lo que hace justamente es acercar, ¿sí?, en ese momento clave de decisiones de alto riesgo entre el médico y el paciente. Y lamento muchísimo cuando en las auditorías, que también he hecho a lo largo de mi vida, me he encontrado que este instrumento, que debería ser súper bien utilizado, porque lo que te está haciendo es acercarte a la persona, generar empatía con ella, ya vieron, reducir luego las demandas, reducir un montón de cosas, pero subutilizado completamente. Y termina siéndole un auxiliar o la enfermera o el interno, le dicen, por favor, hazle que llene y firme, o no, que también tengo internos aquí. ¿De verdad? O sea, ayúdame, dile que firme. ¿Y en qué momento logró hablar con el médico, preguntarle, resolver las dudas, las inquietudes, incluso poder decidir si eso es lo que quiere o no, que es la parte más importante? Y de ahí es que a mí me encanta la seguridad del paciente, porque yo dije, es que este es un terreno de la bioética. ¿Con qué principio fundamental de la bioética se relaciona el consentimiento informado? Con la autonomía. Con la autonomía. Porque hay otros, ¿cuáles son? No, me dicen que son autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Esos 4 principios de la bioética. Y básicamente más está relacionada con el de autonomía, pero como dice la Belén, realmente yo creo que indirectamente también está relacionado con los otros 3 principios faltantes. Usted se me está adelantando, amigo, ¿qué es? No estamos bailando el mismo son. Tengo ya, ok. Entonces, en la actualidad, escúchenme, el sistema de salud subutiliza la experiencia de los pacientes. Es la realidad. Y además de los conocimientos que ellos tienen sobre sus propios síntomas o preferencias que nos pueden ayudar. Por tiempos no les puedo transmitir ahora mismo este videito, pero queda en la diapositiva. Vayan y mírenlo, porque son cuidadores de pacientes o pacientes hablando sobre esto que yo les digo, pero desde un enfoque que básicamente es enseñémosles a preguntar. Aquí hay un ranking de los mejores hospitales a nivel de Latinoamérica, llamemos así, ¿ya? El primero, y que hoy todavía se mantiene, es el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Son medidos con estándares altísimos de calidad, ¿listo?
En este hospital, escuchen bien, así como el Johns Hopkins de Estados Unidos, pasó esto. Falleció una persona por una negligencia médica, así lo publicaron, así dice, porque para negligencia solo pueden decir los jueces, no quienes trabajamos en calidad ni en seguridad del paciente, acuérdense siempre. Y ahora ellos buscan salvar vidas. Entonces, en uno de estos foros en los que yo asistí, el director médico, que justamente fue Miguel Senderoglio, él informó de este suceso frente a todo el foro, que éramos más allá de 500 personas, casi 1000 personas, perdón. Pero también nos enseñó que las instituciones deben causar esto que se llama resarcimiento del daño. Y ahí crean este premio que se llama el Premio Julia Lima. Premio que cada año las organizaciones de salud presentan los pósters, sus investigaciones, ¿sí? Y aquí, en este foro internacional, el ganador, pues le catalogan con el Premio Julia Lima. ¿Quién fue Julia Lima? Justamente la persona que les había mostrado en la nota de prensa. Y de ahí lo que el llamado es, ya para ir cerrando, es que los eventos adversos también deben ser comunicados. Y eso es un tema que es bastante difícil porque no sabemos cómo comunicar eventos adversos. Y debemos, como profesionales de salud, también estar entrenados en comunicar. Y las organizaciones de salud deben preparar también sus protocolos para que nos enseñen cómo hacer esta comunicación cuando algo salió mal. Una de las técnicas, yo les dejo acá, es PIPES, ¿sí? Entonces ahí les da un poquito cuáles son estos elementos que podríamos, digamos, nosotros colocar en nuestra práctica para ayudarnos a hablar ese tema de las malas noticias. Y les voy a dejar un videito para que vean también cómo en la práctica funciona eso. Finalmente, entonces, educar a los pacientes para su seguridad significa motivarles, decirles qué deben preguntar. Y esto los farmacéuticos nos podrían ayudar muchísimo también, si es que tienen un poco de campañas de educación igual con las enfermeras. Enseñémosles a preguntar. Ellos deben saber para qué es, cómo tengo que tomar, por cuánto tiempo. En los videos que lamentablemente por tiempo no los puedo transmitir, ellos dicen que tienen temor de preguntar. ¿Sí? Y es que el sistema no es bondadoso, no es compasivo. Entonces, básicamente estamos perdiendo una oportunidad valiosa porque el paciente, justamente, o la familia, sí, son justamente nuestros mejores aliados. Justamente esa es nuestra función como farmacéuticos cuando el médico envía la receta a la farmacia. Entonces tenemos la oportunidad de darle la explicación debida sobre qué medicamento se trata, cómo lo debo tomar la dosis, por cuánto tiempo se debe tomar con el estómago vacío, con el estómago lleno, qué efecto se puede esperar y puedo tomar, o sea, si existe la relación con otros medicamentos. Esa justamente es la función farmacéutica que digamos en la farmacia post. Y eso que tú estás diciendo es muy importante porque muchísimos pacientes, lo que sucede en los estudios que se está mirando es que la información se olvida rápidamente, no entienden las instrucciones y de ahí viene, y cierro con esto, lo que se denomina alfabetización en salud. Que este es un término realmente que se está acuñando y se está dando con mucha fuerza en los sistemas y las organizaciones a nivel mundial. Ojo, desde el 2014 la Organización Mundial de la Salud define como las características personales y los recursos sociales necesarios para que los individuos y las comunidades accedan, comprendan, evalúen y utilicen la información y los servicios para que ellos puedan tomar decisiones. Y esta alfabetización en la salud también nos da algunas de las estrategias que están allá, como ya sabemos, lenguajes sencillos, provean material, ¿no es cierto?, las ayudas, lo que denominan algunos los pictogramas que ya les vamos a ver allá. Si no, miren cómo es la luz. O sea, si usted le da enredado, ni el foco no se prende, pero si le dan sencilla la información, seguro les llega. Hay algunas páginas como esta que yo les presento acá de la Agencia de Investigación en Calidad para los Cuidados de Salud, en donde ustedes pueden bajarse, ya es de bolsillo y está ya el material listo, digamos, así que básicamente se puede ir adaptando, ¿sí? En donde nos ayudan básicamente cómo educar a los pacientes. Y ustedes conocen los pictogramas farmacéuticos. Esta es una oportunidad valiosísima para poder hacer alfabetización en salud. Incluso uno de los expertos decía que la importancia de que en los insertos de los medicamentos también vayan dirigidos al paciente con este fin, un proceso también de o sea, que les añadan un pictograma para este fin. Y con ello terminamos.
Las anécdotas de los pacientes también pueden ser utilizadas como herramientas para respaldar y reforzar el material de los manuales de textos y las disertaciones. Y les quiero compartir una carta maravillosa que yo recibí en un buzón. Carta de Patricio. Necesitamos gente amigable que nos cuide, que trate de entender lo que les contamos y por qué nos sentimos mal. Necesitamos una comunicación clara sobre cómo deberíamos utilizar las instalaciones de este hospital. Entiendo que no se puede curar a todo el mundo, por desgracia. Ustedes no son Dios, pero estoy segura de que podrían ser más amigables con los pacientes. Los profesionales sanitarios, todos los que estamos acá, tienen el increíble poder de que con sus palabras, sus gestos y la comprensión de la situación del paciente pueden hacernos sentir seguros y aliviados. Por favor, no se olviden de que este poder que tan increíblemente útil lo tienen ustedes como seres humanos, puedan hacerlo real para ingresar a un hospital. Con el mayor de mis respetos, Patricia. Por Patricia, entonces,